Bueno, como les estaba comentando recién, vamos a comenzar hoy a ver, o continuar en realidad, porque ya habíamos comenzado la clase pasada. Si recuerdan, estuvimos trabajando sobre lo que era respuesta temporal y vimos términos como estabilidad absoluta, estabilidad relativa, después estuvimos trabajando sobre el error en estado estable. Entonces, hoy lo que tenemos que empezar a ver es cómo es la respuesta temporal de sistemas de primer orden. Vamos a recordar un poquito lo que habíamos empezado a ver la clase pasada para ponernos en temas y a partir de allí continuar. Dijimos que los sistemas se clasificaban según su orden, es decir, esto era la cantidad de polos que tiene, la cantidad de polos total que tiene su función de transferencia. Entonces, de acuerdo a esto, los podíamos clasificar en sistemas de primer orden para los que tienen un polo, sistemas de segundo orden para los que tienen dos polos y de orden superior para los que tienen más de dos polos, ¿sí? En general, lo que hacemos es estudiar los de primer orden y segundo orden para los fines prácticos y educativos, ¿sí? Algo importante era que no debíamos confundir el orden con el tipo, ¿sí? Porque la clase pasada, cuando estuvimos hablando sobre todo de error en estado estable, decíamos que el error en estado estable se relacionaba con la entrada, ¿sí? Y con el tipo del sistema. Esto, si recuerdan, era la cantidad de polos en el origen que tiene la función de transferencia, es decir, qué cantidad de polos valen 0, ¿sí? Eso es el tipo. Pero en este caso estamos hablando de orden, es decir, la cantidad total que tiene, la cantidad total de polos que tiene la función de transferencia, ¿sí? Y como siempre decíamos, vamos a utilizar generalmente una señal escalón unitaria como entrada de prueba, ¿sí? Entonces, antes de pasar a esto, ¿por qué necesitamos estudiar estos tipos que dijimos vamos a estudiar los de primer orden y los de segundo orden? Bueno, principalmente porque al estudiar estos dos tipos podemos describir y responder cómo va a ser en el dominio del tiempo, ¿sí? Cómo van a responder estos sistemas en el dominio del tiempo, pero sin abandonar el dominio complejo, ¿sí? Esto es de alguna manera lo que nos permite describir la respuesta temporal, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos, están viendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando nosotros aquí hablábamos de, a ver si me permite, me tapa la barra. Nosotros, no, perdón, esperen que esto era lo que quería tomar. ¿Se acuerdan que hablábamos en un momento dado de este era el dominio del tiempo, ¿sí? Entonces, acá, en este dominio, nosotros teníamos un problema, ¿sí? Y lo podíamos modelar a través de ecuaciones, a través de sistemas de ecuaciones diferenciales. Nosotros encontramos este problema que nosotros teníamos en el dominio del tiempo, en nuestro mundo real, podíamos modelarlo a este sistema mediante ecuaciones diferenciales, pero dijimos que era complicado a veces trabajar con ecuaciones diferenciales. Por eso nos íbamos a trasladar al dominio complejo, ¿sí? ¿Cómo nos íbamos a trasladar? Y mediante la transformada de Laplace, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros lo que íbamos a hacer era llevar este modelado del sistema al dominio complejo, ¿sí? Mediante la transformada de Laplace, para que podamos encontrar en este dominio, ¿sí? Aquí,
que estamos hablando en el dominio de Laplace o dominio complejo, perdón, acá estudiamos los sistemas porque es, digamos, más sencillo. Podemos usar herramientas que nos permiten encontrar esta respuesta de manera más sencilla, ¿sí? Pero lo que nosotros queremos en realidad saber es cómo va a responder acá, acá en el dominio del tiempo, pero sin abandonar el estudio en el dominio de Laplace. ¿Esto se comprende? ¿Sí? Esto es importante que se entienda, porque esto es lo que de alguna manera hace la respuesta temporal, ¿sí? Esto es lo que nos permite la respuesta temporal. Es decir, analizar en el dominio complejo, Laplace, que es en el dominio S, ¿no? Que nosotros a través de la transformada de Laplace llegamos acá, vamos a usar estas herramientas como todas las que hemos estado viendo, pero esto nos va a decir de qué manera respondería el sistema estando en el dominio del tiempo. Bien, volvamos. Esperen que vamos. Ahí está, ahí estaba la presentación. Volvemos aquí. Entonces, cuando hablamos de respuesta temporal, podemos decir que los sistemas se dividen en dos partes. Esto es el régimen de estado estable y el régimen de estado, el régimen transitorio. Cuando hay un instante, que es este que está marcado aquí, que es justamente el instante en que divide esos dos momentos, o sea, el régimen transitorio del régimen en estado estable. Cuando estamos en el régimen de estado estable, disculpen, estoy admitiendo compañeros, ¿sí? Cuando estamos en el régimen de estado estable, por ejemplo, nos interesa conocer el error, es decir, qué tan lejos está esta salida de la referencia de la entrada. Por ejemplo, esto cuando estamos en sistemas a lazo cerrado, ¿sí? Cuando estamos, por ejemplo, en sistemas de lazo abierto, bueno, la información que podemos sacar es cuál es la ganancia del sistema, ¿sí? Esto siempre cuando estamos trabajando en la parte de régimen de estado estable. Ahora, nosotros lo que queremos estudiar es cómo es este régimen transitorio, es decir, desde el momento que, desde que está en reposo hasta que llega a ese estado estable y llega a ese valor de referencia o valor final, y de qué manera responden los sistemas, ya sean de primer o de segundo orden, ¿sí? Entonces, también es importante, ¿no? Que recordemos, esto de alguna manera lo empezamos a ver la clase pasada, que cuando nosotros decimos que este momento en el que se establece el cambio del régimen transitorio al régimen estable, es cuando esta salida alcanza o entra en una región, en una banda de más o menos el 2% del valor de régimen final y no vuelve a salir de eso. Este tiempo, este momento, se llama tiempo de establecimiento. Ya lo vamos a ver por qué se los menciono, porque es muy importante y ya lo vamos a trabajar más ahora en un ratito, tanto como en los ejercicios, y vamos a ver cómo se llega a eso, ¿sí? ¿Consultas hasta aquí? No, pues. Bueno, entonces avanzamos. Cuando hablamos de régimen transitorio, esto es muy importante, estamos hablando que esto es válido y aplicable tanto a sistemas de lazo abierto como a sistemas de lazo cerrado, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta eso porque ahora vamos a entrar en el estudio de lo que es el régimen transitorio, ¿sí? Es decir, esta parte, ¿sí? Cómo es desde que empieza la respuesta hasta que llega a esta banda del más menos 2%, hasta que alcanza este tiempo de establecimiento y ya alcanza, entra en una banda del valor final, ¿sí? De la salida. Entonces, bueno,
Ahora tenemos que empezar a ver cómo es esto del sistemas de primer orden. Bueno, nosotros dijimos que la función de transferencia, ¿sí?, era la salida C sobre una entrada R, una señal de entrada de referencia, ¿sí? Entonces vemos que cuando hablamos de la respuesta temporal, ¿sí?, cuando hablamos de respuesta temporal, los sistemas manejan esta forma, ¿sí? Esta forma, donde K es una constante, es la ganancia del sistema, ya vamos a ver que es el valor final que alcanza, está dividido sobre una constante de tiempo tau, multiplicada por la variable S, más 1, ¿sí? Esto también se puede expresar de esta forma, es decir, si nosotros dividimos por tau en numerador y en el denominador, obtenemos esto, ¿sí?, que es K sobre tau, todo esto sobre S más 1 sobre tau. Esto yo no, creo que ya de alguna manera lo empezaron a ver con Hugo, pero digamos, es importante que lo recordemos para poder ahora entrar enseguida a hacer los ejercicios, ¿sí? Y nosotros, de alguna manera, lo que queremos es determinar, ¿se acuerdan que les mostré recién hablando de esto de los dos dominios? En realidad dijimos, bueno, nosotros estamos viendo la respuesta temporal, que ok, puede tener esta forma en el dominio complejo, pero en realidad a mí lo que me interesa saber es cómo esto va a resultar, o cómo va a ser esa respuesta en el dominio del tiempo. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuánto va a valer este CDT, o sea, la salida en el dominio del tiempo, ¿sí? Y esto es a lo que llega. A ver, yo tengo, porque no quería entrar en tanto detalle, pero si no lo recuerdan, déjenme ver, vamos a ver, tengo una, ahí están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, veamos cómo, rápidamente, yo se los adelanté para que no tardemos tanto, pero recuerden que entonces dijimos que nosotros teníamos, ¿no? C sobre R es la función de transferencia. Entonces, dijimos que era igual a esto, ¿sí? Podemos decir de forma genérica que los sistemas de primer orden, esto es simplemente genérico, es una constante por S más otra constante, ¿sí? O sea, este K sobre T lo resumimos como si fuera una constante sobre S, esta es la variable S, más otra constante. Esto es nuestra función de transferencia GDS. Entonces, como les dije, nosotros lo que queremos saber es cuánto vale, o en realidad más que cuánto vale CDT, qué forma tiene. Entonces hay algunos métodos, no lo vamos a hacer acá, pero se los quería mencionar, no sé si ya el profe Pailo se lo mencionó, que es antitransformar. Ustedes recuerden que nosotros, ¿cómo llegamos al dominio complejo? Transformando, o sea, utilizando la transformada de Laplace. Entonces dijimos, si una de las maneras que quisiéramos volver al dominio del tiempo es antitransformando, ¿no? Entonces hay un método que se llama expansión de fracciones simples, que básicamente es dividir en fracciones, digamos, sencillas, cuyas transformadas son conocidas, por eso son fracciones simples. Entonces, si nosotros decimos, bueno, ¿a qué va a ser igual CDT? Es decir, la salida en el dominio del tiempo. Dijimos, a la antitransformada, o sea, Laplace a la inversa, o sea, esto es la antitransformada de Laplace, ¿de quién? De GDS, GDS es la función de transferencia, por una entrada RDS. ¿Sí? Esto es de manera genérica. Me siguen hasta ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros dijimos, bueno, si esto lo reemplazáramos por lo que dijimos acá, esto sería la antitransformada de GDS. GDS dijimos que era igual a esto, ¿sí? ¿Y cuál es la entrada? ¿Se acuerdan que dijimos recién que la entrada es una escalón unitaria? ¿Se acuerdan que la transformada de la escalón unitaria, si no, busquemos en los apuntes donde vimos las transformadas, que era igual a 1 sobre S? ¿Sí?
¿Hasta ahí estamos? Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora? Reescribimos. Reescribimos esto, por eso les digo, no lo vamos a ver. Esto que está acá remarcado en celeste es justamente a qué equivalen estas antitransformadas, ¿sí? O sea, lo podemos reescribir para hacer esta técnica de antitransformar a través de expansión de fracciones simples. Entonces, lo que hacemos es reescribir, bueno, esto como un A sobre S más 1 de T, y B sobre S, que sería la entrada, ¿sí? Entonces, a partir de allí, lo que nosotros queremos es encontrar, ¿sí? Como dijimos, mediante esta técnica, este método de antitransformadas por expansión de fracciones simples, es justamente hallar cuál es el valor de C en el tiempo. Entonces, acá está lo mismo que vimos recién, pero fíjense, acá estamos reemplazando esta A sobre S más 1 de T. Si ustedes buscan en las tablas de transformada, es igual a esto, ¿sí? A A por E a la menos T sobre tau por U de T, y el B sobre S que tenemos acá es B por, recuerden que 1 sobre S era la transformada del escalón unitario, entonces la antitransformada es U de T, ¿sí? Y esto se puede reescribir un poco mejor de esa manera, quedando eso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya teniendo esta expresión a la que llegamos, tenemos que encontrar los valores de A y B. ¿Qué hicimos acá? Bueno, habiendo multiplicado, ¿no? Esto era lo que vimos recién, entonces multiplicamos, tomamos esta igualdad que teníamos acá, o sea, ya le sacamos la parte de antitransformada, tomamos esta parte, la llevamos acá, esto acá, entonces multiplicamos tanto por este denominador, S más 1 de T, ¿sí? En ambos miembros, ¿sí? Y nos llegamos a esto, ¿sí? K sobre T es igual a A por S más B, todo esto multiplicado por S más 1 de T. Entonces podemos decir que esta ecuación, que está aquí resaltada, es válida para todos los valores de S, ¿sí? Después ustedes, si quisieran, esto lo pueden esto es simplemente para ir mostrándoles cómo se hace la demostración, pero no quisiera ponerlo o hacerlo ahora, porque justamente si no nos va a ocupar demasiado tiempo. Entonces, si nosotros queremos encontrar B, que dijimos que era lo que nos faltaba, hacemos que S sea igual a 0. Entonces, fíjense, haciendo que S sea igual a 0, llegamos a que K sobre T, ¿sí? Es igual, todo esto, ¿sí? Esto se hacía 0, acá se hacía 0, entonces es igual a B sobre T. Por lo tanto, podemos decir que B es igual a K. Entonces, volvemos, si se acuerdan, acá teníamos esta expresión C de T que habíamos empezado a hacer y la vamos a reescribir, ¿sí? Entonces, reescribimos reemplazando, era acá mejor, era esta parte que teníamos acá, ¿sí? Esto reemplazamos, dijimos que B es igual a K, entonces reemplazamos en donde estaba B por K. Ahora hacemos algo similar para encontrar el valor de A, haciendo que S sea igual a menos 1 de T. Bueno, se hace toda la operación algebraica, ¿sí? Reemplazando, acá había una S, entonces menos A por 1 sobre tau. Acá volvemos a reemplazar la S por menos 1 sobre tau, y llegamos a la conclusión que A es igual a menos K, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, reescribimos esa ecuación que estaba acá, ¿sí? Reemplazando el valor de A por menos K. Nos queda esto. Esto que ustedes ven acá, ¿sí?
es en resumen la forma que toma la respuesta temporal de un sistema de primer orden cuando la entrada es un escalón unitario. ¿Sí? Esto es justamente esto, la respuesta temporal de un sistema de primer orden cuando la entrada es un escalón unitario. Esto de manera teórica. Entonces, ¿a nosotros qué es lo que nos importa de esto? Bueno, ¿cuál es esa forma? ¿Sí? Yo acá esto lo voy a copiar porque quiero que vayamos aquí. ¿Están viendo el El Paint. el Paint? Perfecto. Bueno. A ver si lo podemos ver. ¿Lo ven ahí mejor? Bueno. Como les decía, entonces nosotros lo que tenemos que ver es qué es lo que nos importa de esto, cuál es la forma que va a tener esto. Si nosotros tenemos el eje, ¿sí? Tenemos el eje, ¿sí? Acá esto es T. Acá tenemos 0. Y este es el valor 0. Y nosotros, bueno, dijimos que primero empezamos con ¿qué? Con una función de referencia. ¿Cuál era? ¿Cuál es nuestra señal de entrada? ¿Se acuerdan? UDT, que es la escalón unitaria, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer, por ejemplo, un escalón unitario, acuérdense que es una señal que arranca desde el menos infinito y que va hasta el más infinito. Entonces, ay, no sé si lo hice muy bien. Ahí está. Que sería algo así, ¿sí? Y acá me faltó, esto sería un 1. Esto es nuestra señal de referencia. ¿Sí? Que sabemos, dijimos, igual a UDT. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces nosotros dijimos, bueno, ok, esto es nuestra respuesta temporal para sistemas de primer orden. Bueno, ok, todo fantástico, pero quiero saber cuál es la forma. Entonces, si nosotros tuviéramos que decir ¿cómo sería esta forma? Bueno, analicemos. Cuando t valga 0, ¿sí? En este instante de tiempo, ¿cuánto va a valer? Bueno, entonces tenemos que tratar de hacer que t, perdón, valga 0. Entonces, acá nosotros decimos, bueno, si acá este t vale 0, entonces este exponencial, ¿a qué es igual? A 1, ¿sí? E a la menos t es 1. Entonces nos queda 1 menos 1, esto es 0, ¿sí? Entonces, acá, vamos a poner otro color, estaríamos, ¿sí? Arrancando aquí. Bueno, no, después lo vamos a ver, pero estaríamos en este instante, ¿sí? Ahora, nosotros decimos, bueno, cuando t valga infinito, entonces hacemos el mismo ejercicio. Ya sabemos que en 0 estaríamos acá, en el eje. Ahora, si t vale infinito, entonces, ¿qué me queda acá? E a la menos infinito, que eso, ¿cuánto es? 0, ¿sí? Y 1 menos 0, ¿cuánto es? 1. Entonces, todo esto dentro del paréntesis me va a quedar 1. Quiere decir que voy a multiplicar por, o sea, ¿cuánto va a valer C de T? Va a valer K. ¿Se entiende esto? Porque todo lo que está dentro del paréntesis me va a quedar en 1. O sea, K por 1 es K. ¿Sí? Entonces, imaginemos que K estaría, por acá vamos a marcarlo, imagínense que estaría por acá. Esto va a ser K.
¿sí? Es porque después lo vamos, o sea, esto es cuando llegue al infinito, o sea, en realidad estamos hablando de que va a llegar por ahí. Va a ser como por acá, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos cuánto va a valer acá, cuando t es igual a 0, es 0, cuando t tiende al infinito va a estar en el valor de k, pero y queremos saber en el medio qué va a pasar. Bueno, en el medio, nosotros sabemos que esto es una exponencial negativa, ¿sí? Ustedes, no sé si recuerdan, la exponencial negativa, la exponencial negativa tiene esta forma, ¿sí? Pero fíjense que nosotros acá tenemos 1 menos la exponencial negativa. Entonces eso hace que en realidad la forma que tome va a tener esto. Y bueno, y acá en realidad tendría que tender esto hacia acá. ¿Sí? A ver, esperen, a ver si lo puedo hacer mejor. Esto sería así. Entonces, ahí va a quedar. ¿Sí? Esta va a ser la forma, y me quedó un poco más bajo acá. Lo vamos a bajar o lo vamos a sacar. ¿Sí? Entonces, esto dijimos que es el valor de K, y esto en realidad lo que está en naranja, esto va a ser C de T. La respuesta temporal entonces, de todos los sistemas de primer orden, de todos, va a tener esta forma, ¿sí? Ante una entrada escalón, ¿sí? Escalón unitario, va a tener esta forma. ¿Se entiende esto? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien, entonces sigamos un poquito más. Esto era lo que les decía, bueno, les mostré recién cómo llegar a esto, pero esto es lo que tenemos que recordar, esta va a ser la respuesta. Y algo importante que vamos a ver es que cuando lleguemos, uno dice, bueno, hablamos recién de que había un momento en donde este tiempo se establecía y entraba en esta franja. Esta franja, como dijimos, tiene que ser del más menos 2%. Por lo tanto, cuando llega al 98% del valor final, es donde es ese instante de tiempo de establecimiento, y justamente esto se cumple en 4 tau. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante, no sé si ya lo vieron con Hugo, pero en realidad es donde se alcanza, en 4 tau es donde se alcanza el valor de estabilidad, es decir, es donde empieza a tocar esa banda del más menos 2% de ese valor final. Y, digamos, y ya se lo empieza a considerar estable a partir de eso, ¿sí? Acá les puse algo más, porque hay, estos tau son constantes de tiempo, son momentos en el tiempo. Entonces, en 5 tau, por ejemplo, digamos que ya estamos en un momento estable, porque esto ya se cumplió al llegar a 4 tau, pero ya en 5 tau, por ejemplo, se cumple que el sistema entra ya en el 99,3 del valor final. Eso quiere decir que, digamos, está mucho más exacto, o sea, pero antes, o sea, el momento clave, digamos, es el 4 tau, porque es ahí donde entra en esa banda, y a partir de ese momento es que se considera que el sistema ya está estable. Simplemente el 5 tau se toma muchas veces a manera práctica, ya lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a hacer a continuación. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, de alguna manera lo que queremos hacer es que sea más exacto, ¿sí? O sea, obviamente en un 4 tau teniendo un 2% de variación,
sabemos que, bueno, puede haber un error, una cierta sí, inexactitud, pero digamos ya con un 5 tau, bueno, es como prácticamente estamos en el valor final, ¿sí? Bueno, avanzamos un poquito más. Bueno, esto simplemente algunos ejemplos para que ustedes tengan en cuenta cuáles son sistemas de primer orden, como por ejemplo, ¿vieron el control de agua de un tanque en las viviendas? Por ejemplo, cuando que se manejan con flotantes, bueno, eso es un sistema de primer orden, o bueno, todos los ley de calentamiento y enfriamiento en sistemas térmicos. Y acá, como pueden ver, dijimos, esto es un diagrama de bloque de sistemas de primer orden, ¿sí? Este para el lazo cerrado, este para el lazo abierto. Como dijimos, era para ambos, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar un poquito más. ¿Dudas o consultas hasta acá? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, entonces veamos, dijimos, bueno, fíjense acá, esta señal que ustedes ven en azul es justamente nuestra respuesta, ¿sí? Nuestra respuesta ante la entrada de escalón. Y dijimos que, por ejemplo, GDS en sistemas de primer orden tenía esta forma, es decir, esto que ven acá, ¿sí? Es una K, a ver si lo puedo anotar. Esto que veíamos acá era justo azul. A ver. Esto que veíamos acá era K, ¿sí? Y este valor que vemos es tau. Entonces dijimos que tenían esta forma K sobre tau por S más 1. ¿Recuerdan? Por las dudas. Ahí vuelvo para que lo recuerden. ¿Sí? Esto que dijimos. Para sistema de primer orden, la respuesta temporal se puede expresar de esta manera. K sobre tau por S más 1. ¿Sí? Entonces, volviendo aquí, esto sería K sobre ese valor 10 es tau por S más 1. Y esta función de transferencia que vemos acá es esta. ¿Sí? Entonces, bueno, como podemos ver, K es este valor, ¿sí? El valor de régimen, el valor final, 1.35. ¿Sí? Ahora uno dice, y bueno, ¿y esto de dónde salió? Este T. Bueno, nosotros dijimos recién que el tiempo en esta filmina, dijimos que en 4 veces tau, ¿sí? En 4 tau, se cumple el 98% de este valor final, es decir, que ingresaba a esta franja. Nosotros decimos, bueno, si lo pueden ver, a simple vista uno puede analizar y decir, bueno, si este es el valor final, acá, este sería el 5 tau, casi lo llega, tiene una mínima variación, o sea, esto sería 99.3. Y acá, fíjense, le falta un poquito para llegar al 1.35, pero está muy cerca. O sea, nosotros podríamos contemplar, a ver si con una línea recta es más sencillo, que aproximadamente aquí y aquí estaríamos en esta franja del más menos, ¿sí? 2%. No, voy a hacerlo con este. Así lo pueden ver. Más, menos, 2%. ¿Sí? Entonces, ahí en ese momento que llegamos acá, ese es el TDS, el tiempo de establecimiento. Cuando llegamos a los 4 tau. Entonces, ¿cómo sabemos
¿cuál es el valor de tau? Y bueno, como sabemos que esto es 4 veces el valor de tau, tenemos que dividir este valor por 4. Entonces, sabemos que es 10 tau, ¿sí? Si quisiéramos tomar este valor, el 5 tau, bueno, es lo mismo, o sea, en vez de dividir por 4, dividimos por 5. Y obtenemos este tau. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ahora yo les voy a mostrar, para que por ahí no sé si queda del todo claro, les voy a mostrar, esperen un segundito, esta, ahí. Vamos a borrar porque quedó todo esto acá. Bien. Esto era lo que les quería mostrar, ¿no? Esto es lo que vimos recién. ¿Cuál es la forma? ¿Sí? Esto es lo que les decía, este es el tiempo de establecimiento, que es igual a 4 tau, ese instante. Esto que vemos aquí, tenemos, esta es la que está en roja, es CDT, o sea, es decir, la respuesta temporal. Y nosotros sabemos que aquí, ¿sí? Cuando llega ese momento, esto es el 0.98 de K, del valor final, ¿sí? Porque fíjense que le falta un poquito para llegar al valor de K. Entonces, ¿cómo se llega a esto? Bueno, también es una demostración teórica que la vamos a pasar muy sencillamente, pero recuerdan que nosotros tomamos esta parte, ¿sí? Vamos a tomar esto para hacer esto, para mostrarles esto. Dijimos que esto, ¿sí? Era igual a 0.98, ¿por qué? Porque nosotros acabamos de decir que acá era 0.98 por K, ¿sí? Entonces, el UDT lo eliminamos porque como estamos hablando siempre de tiempos positivos, en ese caso no hace falta mencionar. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, ¿qué hacemos acá? Dijimos que esto era igual a 0.98. Vamos a simplificar, ¿sí? Es acá en ambos miembros, entonces, bueno, ya sabemos, ¿sí? Lo sacamos, y luego llegamos a esto, que menos menos E por a la TDS, o sea, reemplazamos, acá recuerdan que era, inicialmente era, lo ven chiquitito, pero es menos T, o sea, un instante T en el tiempo sobre tau. Bueno, nosotros dijimos, vamos a ir al momento TDS, que es ese instante, ¿sí? Que sabemos que en ese instante de tiempo K vale 0.98, entonces lo reemplazamos acá. Decimos, bueno, 1 menos E a la menos T de S, o sea, en este instante sobre tau es igual a eso, ¿sí? Bueno, a partir de ahí, entonces, bueno, operamos algebraicamente y llegamos a la conclusión de que E menos E a la menos TDS sobre tau es igual a 0.98 menos 1, pasamos el 1 del otro lado, esto nos queda menos 0.02. Es decir, que E a la menos TDS sobre tau es igual a 0.02. Y a esto vamos a hacer, para poder bajar, digamos, este tiempo, le vamos a aplicar el logaritmo natural a ambos miembros, ¿sí? Y esto nos da, entonces ya bajamos eso, y en este caso aplicamos el logaritmo natural de 0,0.2, que es igual a menos 3.91. Entonces, con eso podemos inferir que el tiempo de establecimiento es igual a 3.91 tau, pero digamos, para no ser tan exactos, lo redondeamos de alguna manera diciendo que en 4 tau tenemos ese tiempo de establecimiento.
¿sí? Esto es cómo se llega a eso que estábamos viendo recién. ¿Se entiende esto? Volviendo entonces aquí, que estábamos acá, dijimos, bueno, llegamos a este momento de establecimiento sabiendo que esto es 4 tau. A partir de eso, para saber cuál es el valor de tau, que era lo que nosotros necesitábamos encontrar, vamos a dividir por 4. ¿Sí? Estos son nuestros 2 parámetros en la función de transferencia. K, que es el valor de salida del sistema, y esta constante de tiempo, ¿sí? Que es el tiempo de establecimiento, que es 4 veces la constante del tiempo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué pasa? Entonces avanzamos y vemos qué pasa si ante esta respuesta escalón, como nosotros tenemos estos 2 parámetros que dijimos que eran K y tau, podemos hacer que K sea constante. Entonces, si K fuera constante, como en este caso, sabemos que todas estas funciones de transferencia se van a establecer en el mismo valor, ¿sí? Pero al tener diferentes tau, ¿sí? Esto significa que van a tener distintos tiempos de establecimiento. Entonces, fíjense acá, todas llegan al mismo valor de régimen, al mismo valor final, porque la constante K siempre es la misma. Ahora, fíjense en esto. Si el tau es 1, ¿sí? Es la señal azul. ¿Qué quiere decir? Que llega a ese valor final mucho más rápido que cuando el tau es mayor. ¿Sí? Fíjense, en la verde el tau es de 5, en la roja es de 10, y en la celeste es de 15. Es decir, que cuando llega más rápido, cuando el tau es menor. Si esto lo vemos, por ejemplo, de otra forma, en el dominio complejo, esto en el dominio del tiempo, porque lo estamos viendo en segundo y cuál es la amplitud. ¿Sí? Si nosotros lo vemos en el dominio complejo, con los mismos valores, acá esto lo que nos está mostrando es justamente el mapa de los polos, ¿sí? Justamente porque nuestra constante tau es lo que nos está mostrando, son esos polos, ¿sí? Y fíjense, esta es el tau igual a 1, la azul, es la que está más alejado del eje, ¿sí? Acá tenemos el tau igual a 5, tau igual a 10, y el tau igual a 15 es la que está más cerca de los ejes reales e imaginarios, ¿sí? Entonces, como dijimos, a medida que el polo se aleja del origen, ¿sí? Fíjense que esta es la que corresponde con esta. Es decir, a medida que se aleja, es más rápida la respuesta temporal. ¿Y esto por qué se los menciono? Porque más adelante vamos a ver justamente una técnica que es sobre la importancia de los polos dominantes, justamente para la eliminación. O sea, los dominantes justamente son los que están más cerca del eje real, ¿sí? Estos son los dominantes. Pero nosotros en realidad muchas veces lo que vamos a querer es que el sistema se establezca lo más rápido posible. Entonces vamos a cancelar, va a haber una técnica que va a cancelar estos polos dominantes para tomar estos, porque mientras más se alejan, ¿sí? Más rápida es la respuesta temporal. Y esto es importante que lo entiendan. Por eso es que más adelante vamos a ver esta técnica de cancelación de polos dominantes, ¿sí? Porque justamente lo que nosotros necesitamos es que llegue más rápido, y esto ocurre cuando se alejan del eje real imaginario. ¿Sí? ¿Se comprendió esto? Y profe, entonces si tau fuese más grande, ¿llegaría como a ser inestable o no? Bueno, acá nosotros
tendríamos que ver, por supuesto, estamos hablando que nosotros en este momento estamos hablando de tanto para el lazo abierto como para el lazo cerrado, y por supuesto que si eventualmente se llegan a hacer, acá estamos hablando siempre, fíjense, ¿no? Del lado imaginario, es decir, que si estos polos están en este semiplano, recuerden que era estable. ¿Se acuerdan cuando vimos estabilidad? Que dijimos, este es nuestro eje, ¿no? Acá tenemos 0 y acá está el otro 0, ¿sí? Entonces dijimos, este es el semiplano, acá estamos viendo que todos nuestros polos caen de este lado. En este caso es estable. Ahora, si nosotros agrandáramos este tau de modo que pasaran para este lado, sí dejaría de ser estable y se hace inestable. ¿Sí? No sé si respondí tu consulta allí. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, recordando, voy a borrar un poco esto. A ver, ahí está. Entonces dijimos, mientras más chico es el tau, más rápido llega, y en este que es el plano complejo, mientras más se alejan, justamente estamos hablando que más rápido va a llegar, ¿sí? Y obviamente siempre hablando de que sean sistemas estables. Si ya se pasan para este lado los polos, bueno, ya deja de ser estable, ¿sí? Bien. Y lo último que nos quedaría ver antes de pasar a los ejercicios sería un caso donde en realidad el T, o sea el tau, sea constante. ¿Esto qué significa? Fíjense, va a tener un solo tiempo de establecimiento, ¿sí? Porque el tau va a ser constante, pero fíjense que los valores, la ganancia del sistema, va a ser diferente. O sea, en este caso el tiempo de establecimiento es el mismo, está aquí, y fíjense que acá lo vemos en el dominio del tiempo, todos en el mismo instante, ¿sí? Esto implica que nuestro tau es constante, porque se establecieron o llegaron a este régimen de estado estable en el mismo momento o instante de tiempo. Sin embargo, como lo que varía es el K, digamos la ganancia del sistema, que acá tenemos los diferentes valores, bueno, en cada uno de estos sistemas de primer orden, llega a distintos valores. En el primer caso, la ganancia es de 0,2, segundo caso 0,5, la señal roja es de 1 y en la celeste 1,4. Acá este es el mapa de los polos, por lo tanto, como hablamos de tau, va a ser uno solo, ¿sí? Que está aquí. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Continuamos entonces, si todos pueden ver, estamos con la guía de ejercicios prácticos. Esto es unidad 5. Fíjense, acá están tantos de primer orden como de segundo orden, ¿no? Nosotros hoy vamos a trabajar con los de primer orden, entonces estaríamos trabajando con estos primeros 5. Y tenemos como dos tipos de ejercicios. Por un lado, vamos esto por ejemplo es encontrar cuál es la respuesta temporal, ¿sí? de los sistemas caracterizados por esta función de transferencia, y después otro tipo de ejercicio que también vamos a ver, por ejemplo, es esto, que es la identificación. O sea, son dos tipos, uno encontrar la respuesta temporal, y otro que es que si se da el gráfico, por ejemplo ustedes deban encontrar o identificar cuál es la función de transferencia, ¿sí? Son los dos tipos que vamos a ver, y de hecho esos son los que vamos a tomar, ¿sí? Entonces, volvamos aquí. Bueno, nosotros si nos dan este primer GDF, bueno, nosotros ¿qué podemos hacer? Y decir, bueno,
vamos a, ¿cómo vamos a resolver eso? Bueno, vamos a verificar en MATLAB. Entonces podríamos hacer esto. Bueno, déjenme que cargue primero el paquete de control. Bien. Y si nosotros decimos, bueno, vamos a establecer por ejemplo, S igual, no, esto lo voy a poner aquí. Ahí está, pero lo que sí me va a pedir seguramente guardar. Vamos a poner unidad 5, les dije que era ejercicio 6, ¿no? Bien. Entonces dijimos, lo primero, ustedes, por las dudas, volvemos y tomen una captura, así los pueden tener, ¿sí? De estos. Entonces, el primero es igual a 15 sobre 5 por S más 1. Si volvemos aquí, ¿cómo se acuerdan cómo era? A ver, ayuden en esta parte, así ustedes también van practicando. G1 igual a ¿qué? Yo ya identifiqué, así que los podemos usar como, como están escritos. Podemos hacer 15 sobre 5 S más 1. Exacto, entonces abrimos paréntesis, 5 por S más 1, ¿sí? Y después, esto es, esto es, bueno, ok, establecemos nuestra función de transferencia. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué queremos? Y bueno, queremos el step, o sea, la respuesta temporal. ¿De quién? De G1, ¿sí? Que es el que definimos arriba. Y acá le voy a dar la grilla para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Entonces, si ejecutamos esto, ahí está. Esperen, lo voy a abrir, así lo ven, vamos a poner la malla, así lo ven mejor. Fíjense, acá está, esta es como es sistema de primer orden, esta es la forma que ya la habíamos visto. K es la ganancia, entonces llegamos acá al valor de K, ¿sí? Acá está 15, este es nuestro K. Ahora, ¿en qué momento llegamos? ¿Sí? ¿Recuerdan cómo era eso? ¿En qué momento llegamos? ¿Cuándo se alcanza ese 90? 5T. Bueno, lo podemos tomar como 5 o como 4. Nosotros, como mínimo, tiene que ser 4. Recuerden que nosotros dijimos, si tenemos el 98%, cuando entra en esa franja de estabilidad, el 98%, eso era en el 4 tau, ¿sí? Si nuestro tau era de 5, ¿esto qué significa? Que 5 por 4 es 20. Entonces, este es nuestro tiempo de establecimiento, ¿sí? A ver si puedo escribir, si me deja. Este es nuestro 4 tau, ¿sí? Acá. Es decir, que acá, en este momento, alcanzó ese 98%. ¿Cuál es este que está acá? Es el valor de K. 15. Y uno de ustedes mencionó recién que podríamos tomar 5 tau. Bueno, dijimos 5S es tau, ¿sí? Que estaba dado acá que lo vimos. Entonces, si hacemos 5 por 5, es 25, este es nuestro 5 tau, que acá es cuando el sistema alcanza un valor del 90, me queda justo la barra, lo alcanzan a ver ahí, chicos, ahí sería el 99,3%, o sea, prácticamente valor final. ¿Se entiende esto? ¿Sí?
Vuelvo acá Sí. para que lo vean. Acá está nuestra función de transferencia. 15, la ganancia. Volvemos acá, la ganancia acá, 15. Este es el valor final. Ahora, volviendo, esto que nosotros veíamos acá, esto es nuestro tau, ¿sí? Pero nosotros sabemos que cuánto tarda en establecerse, bueno, 4 veces ese tau, es decir, cuando llega a 20, acá entró el 98%, o sea, entra en esta franja que veíamos de más o menos 2%. Queremos algo más exacto, bueno, entonces tomamos un 5 tau, 99.3%, ¿sí? ¿Se comprendió esto? ¿Hacemos otro para que lo practiquen? Sí, en definitiva, en este ejercicio, ¿qué hay que hacer, profe? ¿Hacer el gráfico nomás? Hay que encontrarlo, sí. O sea, a ver, en este caso, nosotros tenemos esto, o sea, nosotros sabemos que siempre tiene que tener la forma K sobre tau por S más 1, ¿sí? Ya vamos a ver, este es un caso particular, porque ese no tiene la forma más 1, ¿sí? O en este caso, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que llevarlo a esa forma, más 1, ¿sí? Eso es lo que tiene que tener. Entonces, en este caso nos dice encontrar cuál es la respuesta temporal. Bueno, si la queremos encontrar, tenemos que hacer esto, lo que hicimos recién. Por ejemplo, veamos ahora este caso, el G2, para hacer un ejemplo más. En este caso, dijimos que el G1, ¿a qué es igual? Perdón, va a ser G2 en este caso. Vamos a hacer otro. G2. G2 igual a. Me lo dictan, porfis, que no lo estoy viendo. 1 sobre... 5S más 1. Bien, gracias. 5S más 1. ¿Sí? Entonces, esto es para encontrar la función de transferencia. Luego hacemos el step, que es el que nos va a dar la respuesta temporal de G2. ¿Sí? Y a eso le podemos poner la grilla. Bien, fíjense en este caso, vamos a poner la malla, como dijimos que K era 1, ¿sí? Acá tenemos, vamos, acá este es el K. Yo voy a correr la barra, así les puedo escribir, o sea, este es el valor de K. Ahora, ¿cuándo se estableció? O sea, ¿cuándo llegó a esa estabilidad? ¿Cuándo? Recuerden que ese TS, T sub S, que es el tiempo de establecimiento, es el momento en que deja el régimen transitorio para entrar en el régimen de estado estable. Entonces, por eso es que es importante ese momento, ¿sí? Entonces, ¿eso cuándo ocurre? En 20. En 20, perfecto. ¿Sí? En este caso, este es el tiempo de establecimiento, que es igual a 4 veces tau. ¿Sí? Y por eso les digo, ahora, en este caso por ahí no es tan importante el 5 tau. Ya en el ejercicio que vamos a hacer ahora, a continuación, sí, porque ahí tenemos que partir desde el gráfico para identificar cuál es la función de transferencia. Entonces, si queremos ser más exactos, quizás ahí en ese caso es más importante tomar el 5 tau, ¿sí? Simplemente, si quisiéramos, sabemos que este es 5 tau, ¿sí? Que fíjense, acá está mucho más cerca ya del valor. De la ganancia, en este caso 1. ¿Se entiende esto? Lo que les decía, a ver, veamos que en este caso es el G3. ¿Cuál va a ser el valor? ¿Qué les parece? Yo lo voy a ir haciendo en el Octave para que lo veamos, pero quiero que antes de que lo mostremos, vean cuál es el valor. 4.
¿Cómo? Perdón, el valor de tau. Claro, porque acá nosotros tenemos K, es esto, la ganancia. Acá tenemos tau por S, más 5. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que este 5, sea más 1. Porque recuerden, si volvemos acá, al inicio, cuando yo les comenté, esta es la forma. K sobre tau por S más 1, no más 5, no es lo mismo. Entonces, tiene que ser más 1. Si nosotros esto lo tenemos que transformar en más 1, ¿cómo hacemos para transformarlo más 1? Si es 5, Y todo lo por tenemos. 5. Exacto. Tau queda un quinto. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros lo tendríamos que dividir para que esto se transforme en 1 a todos los valores, ¿sí? Entonces tenemos que hacer 5 dividido 5 es 1, entonces tau me va a quedar un quinto, pero también el acá me va a quedar un quinto. ¿Sí? Y fíjense, ahora lo vamos a corroborar si nosotros hacemos esto en Octave. Octave lo va a interpretar, entonces vamos a hacer dividido S más 5, ¿verdad? ¿Era? Si Sí. no mal no recuerdo. Que 3. Bien. A ver, si lo corremos. Ahí está. Ahí está. Fíjense. Entonces, el valor que nos da de K está puesto numéricamente, pero es un quinto. ¿Sí? Y si nosotros dijimos que el valor de establecimiento, acá. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí, sí, ahora sí. El valor es K, y acá tenemos entonces el momento 5 tau y 4 tau, ¿sí? Vuelvo para que lo vean. Nosotros teníamos esta función de transferencia, entonces si acá hubiésemos puesto 1 y 1, está mal, porque acá no nos quedaría bien la forma genérica que dijimos que tenía, ¿sí? Que respondía a esto. Entonces siempre tienen que controlar que esa sea la forma. ¿Y cómo lo hacíamos? Entonces simplemente dividiendo por el número que necesitamos, pero todos, cada una de las partes, digamos, todos los miembros de la ecuación y todos los valores. Entonces en ese caso me va a quedar un quinto sobre un quinto por S más 1. ¿Sí? Y eso, si lo graficáramos, es así. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bueno, si no hay consultas respecto de esto, podemos ver algún tipo de ejercicio de los otros de identificación. Por ejemplo, en este caso, chicos, estos que están acá son de segundo orden, o sea, no los hagan ahora, ya los vamos a hacer más adelante. ¿Sí? Este es el otro tipo de ejercicios que les digo de identificación de sistemas. ¿Sí? Nosotros vamos a determinar la función de transferencia a través de, a partir de las respuestas temporales al escalón unitario. Entonces, si nosotros de pronto tenemos esta imagen, yo para eso voy a abrir, esperen un segundito porque tengo un... Vamos a volver a compartir. Partimos entonces de esta situación, ¿no? Esta es nuestra respuesta temporal, entonces, si nosotros a esto tenemos que tratar de llegar a encontrar lo que yo les decía recién que era K, ¿sí? En realidad GDS, igual a K sobre tau por S más 1. ¿Sí? Bien,
¿Cuál es nuestra K en este caso? 1. 1. ¿Y cuál es este tau? Creo que También 1. ¿Cómo? 1 puede ser. Voy a bajar un poquito así lo ven bien. Ahí lo están viendo. ¿Dónde les parece que podemos tomar? 4 tau o 5 tau, cualquiera de los dos. Si nosotros tomamos, supónganse, fíjense la diferencia, ¿no? Uno dice, bueno, ¿dónde está llegando a este valor que es el valor final? Decimos, bueno, acá este sería el 5 tau porque casi es el mismo valor. Y este lo podríamos tomar como 4 tau, ¿sí? Entonces, supónganse, en este caso tomamos 5 tau, el valor es 5 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Pero ese o este, que es cualquiera de los dos, si nosotros los tomamos como tau, ¿es este valor? Tenemos que, o sea, nosotros acá ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner, por ejemplo, a ver si puedo volver a escribir, un segundito. Si nosotros hacemos, bueno, ¿a qué es igual tau? Ponemos igual a 5 o 4. ¿Está bien eso? ¿Qué les parece? No, profe, 1 sería. Perfecto, muy bien, porque en realidad dijimos que este tiempo de establecimiento es 4 veces, ¿sí? En el caso de este 4 veces, o en este 5 veces, el valor de tau. Entonces, t es igual a ese valor, o sea, 5 dividido 5 o 4 dividido 4, o sea, 1. ¿Sí? Entonces, veamos, lo comprobemos. Esperen que voy a borrar todo, así no lo... Y vamos a cerrar. Vamos a comprobarlo acá. Bueno, dijimos, ¿cuánto era el valor de K? 1. Muy bien. Ahí. Mira acá. Valor de K, 1. Ahora ingresemos el T. También 1. Sí, 1 por E a la menos 4 ¿era? Ay, no lo estoy viendo, a la menos 4 era, ¿no? Sí, a la menos 4. Perfecto, bien. Ah, ¿qué pasó? No cargué el paquete de control. Esperen. Y acá esto yo lo voy a borrar porque en este no se puede y en este tampoco. Ya les voy a ver. Dijimos 1. No me quedó nada mal. Acá, de este lado, 1. El T dijimos 1 por E a la menos 4. Ahí está. Fíjense. Ponemos la malla y esto nos quedó, ¿sí? 1. Acá en realidad la diferencia es que esto me lo pone en segundos, no con el menos 4. O sea, lo que ustedes ven en la guía está hecho con MATLAB, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con Octave, pero es simplemente diferente la forma de leerlo, nada más. No pasa nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Y veamos uno más. Por ejemplo. Era este, ¿verdad? Sí, 1 y dijimos, me tapa a mí justo, ahí era el tiempo de establecimiento. 4 o 5 a la menos, a la 10 menos 4. Entonces, si vemos acá, el mismo caso. Ahí es
el tiempo de establecimiento, y ahí cuando ya está alcanzando el valor casi de la K de la ganancia en 1. ¿Sí? Bueno, veamos algún otro caso. Por ejemplo, si lo quisieran hacer en MATLAB, por ejemplo, para comprobarlo, esto es lo que habría que hacer. ¿Sí? A ver si me lo deja copiar para poder correrlo rápidamente, que no tengamos... ¿sí? A ver. Ahí está. ¿Sí? Mismo caso, si lo quisieran resolver, ¿sí? Alcanzó igual. La única cuestión, les muestro, el hecho de que acá se tome un tiempo final, que se le diga hasta cuándo me muestra, es simplemente por cuestiones de gráficos, ¿sí? Fíjense, creo que en esta me muestra hasta el 0,00,5, o sea, el 5 por 10 a la menos 4, que sería acá, y es donde recién se empieza a establecer. En cambio, en esta figura que vemos acá, fíjense que está como más extendido en el tiempo lo que estamos viendo, por lo tanto podemos realmente comprobar que eso se estableció, ¿sí? Por eso lo que hacemos es poner esto, es indicar, como pusimos acá, un tiempo final, es decir, hasta dónde quiero que me muestre, y después cuando ponemos en el step, ponemos cuál es la función de transferencia sobre la que queremos la respuesta temporal, y hasta dónde me tiene que mostrar, ¿sí? Es simplemente eso. Fíjense acá otra forma de resolverlo sin usar la variable s como hicimos recién, es a través del comando tdf, y recuerden que en el tdf se ponía numerador, digamos al inicio, separado por coma, y luego el denominador. Si tuvieran varios miembros, digamos acá, lo que hacemos es separarlos por corchetes a los valores, ¿sí? Del denominador y del numerador. En el primer caso no hace falta porque solamente es un 1, pero en este caso es 0,1 por e a la menos 3, y acá 1, que ese es el segundo miembro, ¿sí? O sea, recuerden, era tau por s más 1. Ese 1 corresponde a eso. Y esto es el valor de tau, ¿sí? Que multiplica s. ¿Se entiende esto? Hacemos uno más, lo cierro, así no nos confundimos luego. Cierro, bien. Veamos uno más. Vamos a ver un ejercicio más. Por ejemplo, ¿cuál es la ganancia acá? 0,9. Perfecto. Entonces, si nosotros ingresamos acá, me dice ingrese K, 0,9. Ok, ¿y el T? ¿Qué les parece? Si tomamos, ¿ustedes están viendo esa barra que me aparece a mí? ¿O Sí, solamente sí. la veo yo? ¿Se ve? Bueno, entonces bajamos acá. Ahí está. Fíjense. Ahí podríamos tomar que ese es el T5 es el 5 veces tau, y acá se podría decir que es 4 veces tau, o no, capaz que o también. Bueno, tomemos ¿les parece? Que me parece que está entre medio, porque ya puede llegar a estar entre el 4 tau, pero bueno, quizás este sea un poquito más estable ya casi. Bueno, entonces, si nosotros hacemos S, ¿cuál sería nuestro tau? Si ese es 4 tau, sería 0,3 tau. Claro, 0,3, si no, si tomamos un 0,25,
Por eso, ¿ven? Estamos entre eso, ¿sí? Entonces, Sí, 0,24. 0,24, bueno, por e a la menos 3 era... Sí, -3. A la menos 3, bien. Entonces, fíjense, ahí lo dibuja, ¿sí? Y es bastante, acá no nos está marcando 0,8, es distinta la escala, pero bueno, acá más o menos sería un 0,9 del K, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, es eso, no hay mucho más, digamos, sabemos que siempre los que son de primer orden van a tener esta forma, que sabemos que va a tener una ganancia acá, que va a ser el valor final, y tenemos que entender cuál es el tiempo de establecimiento, que sabemos que en 4 tau llega a ese momento en donde pasa el estado estable, que es 0,98 K, digamos, cuando ya llega a un valor de K bastante cercano al valor final, y eventualmente si queremos una mayor exactitud tomamos un 5 tau, porque ahí ya tenemos un valor de exactitud del 99,3%. ¿Sí? Entonces, bueno, eso. Lo último que quiero mencionarles, y con esto terminamos, es lo siguiente. Déjenme mostrarles, porque esto que ustedes, bueno, fíjense, esto que es de primer orden, acá tenemos este ejercicio también es de primer orden, este que sigue el sistema 4 también es de primer orden, ¿sí? Todos esos los pueden practicar. Ahora, a partir del sistema 5, estos ya son segundo orden, ¿sí? Fíjense que cambia la respuesta, ya los vamos a ver, hay distintos tipos. Pero lo que les quería mostrar es qué pasa cuando de pronto esto, aparece un retardo temporal. Si nosotros tenemos esto, nos aparece y tenemos un retardo temporal, ¿sí? Para que lo vean, ¿qué significa un retardo temporal? Que bueno, que justamente hay un desplazamiento, ¿sí? en el eje donde comienza a reaccionar justamente la señal, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es como, es como que hay que separar en dos partes el estudio de este caso. Por un lado, decir, bueno, separemos el retardo, después vemos qué hacemos con esto. Tenemos que identificar cuál es la función de transferencia que obtuvo esta respuesta temporal. Entonces, es como que el primer paso es encontrar como un eje auxiliar nuevo. Esto es decir, imagínense que estamos acá, y este es nuestro, bueno, que este es nuestro nuevo 0, ¿sí? Este es nuestro nuevo eje 0. O sea, no tomamos este, tomamos este, ¿sí? Y a partir de ahí decimos, bueno, ¿cuál es el valor de K? Nosotros sabemos que tenemos que encontrar un valor de K. ¿Cuál va a ser el valor de K? ¿95? Bien. K es igual a 95. Y sabemos por otro lado que, ahí está, que tenemos que encontrar el tau, que es a partir de ese tiempo de establecimiento, que se den 4 veces ese valor de tau. ¿Dónde les parece que se podría? Bueno, a mí me parece que acá está el 4 tau, y acá el 5 tau. ¿Sí? Imagínense, tomamos 5 tau. ¿Este qué valor sería? Porque ya no es 100. Acuérdense que lo corrimos, entonces ¿qué valor sería? Le restamos esos 100, 250. ¿Sí? Y como sabemos que eso es nuestro 5 tau, lo dividimos por 5. ¿Cuánto nos da? 50. 50. Bien, entonces nuestro tau es 50. Uy. Bueno, se ve más o menos. Ahí está. Ahora ya con eso podemos
encontrar esta función de transferencia, ¿sí? La macana es que el Octave, vieron que yo recién borré esto que decía input delay. En MATLAB existe un comando que se llama input delay, que uno lo que hace es, primero, o sea, como les dije, hay que encontrar la función de transferencia, y después simplemente multiplicarlo por esto, por este delay. Entonces, si esto, yo se los voy a mostrar ahora, aquí, pero voy a tener que borrar, va a aparecer todo rayado. Fíjense, si nosotros hacemos un script con esto, teníamos que la ganancia K es de 95, ¿sí? En este caso, creo que era otro ejemplo, que es este. No, es este el mismo, ¿no? Lo que pasa es que acá está tomando 4T, ¿sí? Que es el tiempo de establecimiento, lo pone en 300. ¿Sí? Y este es el tiempo de demora, es 100. El tiempo de delay, 100, que era lo que habíamos dicho. Entonces, acá le decimos cuál es el tiempo a simular, por eso el tiempo final, y hacemos la función de transferencia del sistema, que era lo que yo les decía. K sobre, o sea, K sería 95 sobre bueno, en este caso está el tiempo de establecimiento dividido 5. Nosotros podríamos hacerlo mentalmente y directamente poner, como dijimos, 50 o, sí, 50 por S más 1. ¿Sí? Acá directamente lo resuelve haciendo la operación dentro de la función de transferencia. Entonces, esto nos va, o sea, todo esto que es la función de transferencia del sistema, la va a guardar en la variable K. Y esto es lo que no tiene Octave, esta parte. Que lo que les decía yo, es como que hay que encontrar la función de transferencia y luego aplicar el retardo. Entonces eso se hace multiplicándolo. Entonces nosotros lo que tendríamos que decir es G por, en MATLAB uno pone input delay igual a este tiempo de retardo que es igual a 100, y simplemente que me dibuje la respuesta de G, digamos, hasta este tiempo final, y el resultado es este, ¿sí? O sea, con esta demora, y después la respuesta, ¿sí? Esto lamentablemente en Octave no está ese parámetro, pero digamos quería que, o sea, no lo vamos a poder simular, pero quería que supieran que a modo de interpretación y de análisis o resolución, lo que tenemos que hacer es simplemente, una vez que obtenemos la función de transferencia, multiplicarlo por este delay, y si nosotros quisiéramos, en este caso, como les dije, hacerlo analíticamente, no a través de la herramienta, tenemos que establecer primero un nuevo origen auxiliar y hacer los cálculos, es decir, bueno, ya sabemos cuál es el K, pero el tiempo de establecimiento va a ser encontrar ese tiempo de establecimiento, 300 menos 100, es decir, 200 dividido 4, ¿sí? 50 es nuestro tau, por S más 1. Y eso lo vamos a multiplicar por, en este caso, sería por 100 segundos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Consulta hasta aquí?